ZLB Icon presentaba una LB con una columna que era un icono y permitía con el doble clic navegar a una orden de compra. Entonces vamos a verlo en ejecución. Vemos el ejemplo. Acá está la columna con el icono. Si damos doble clic, se navega. Ahora está un tanto lento porque se bajó esta instancia del sistema. Entonces, cada vez que se baja el sistema y vuelve a levantar, como que mueve a caché determinadas transacciones sobre las que opera. Por ejemplo, acá navegamos a la transacción estándar ME23N, que nos permite visualizar órdenes de compra. Entonces, al descargar el sistema, al bajar el sistema, toda la caché se limpia y bueno, la primera vez que ejecuta es más lento. Después, si ahora doy doble clic de vuelta, van a ver que se accede rápido, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito cómo trabaja este programa. Quería prestar atención hace poco en puntualmente las variables de sistemas, CitaBits. Vamos a entonces ejecutar el programa con debug y nos vamos a detener en la sección en donde obtiene los datos. Entonces, con F5 vamos avanzando línea a línea y en el primer perform ya tenemos la obtención de datos, que es f-get-data. Con F5 entra. Recordemos, F6 pasa a la siguiente línea de ejecución. F5 entra si hay una rutina. Entonces baja de nivel. Entonces acá, ¿qué hace? Está levantando, haciendo una select, levantando los datos de Cacao. Los mueve a la tabla interna GTCacao. De momento la tabla interna observamos, le doy doble clic, le vuelvo a dar doble clic, pero ya vemos que está vacía. Dice 0 por 8. Observemos que no tiene nada. Ejecutamos la siguiente línea. Acá. Ahí está. Ahora ya obtuvo registros esta tabla interna. Entonces, todo esto está en memoria, ¿no? Obviamente no está persistido, no es una tabla transparente, es una tabla interna. Esta línea nos indica, no existe, digamos, a nivel de datos dentro de la tabla interna, es simplemente un numerador que pone el debugger como para reconocer el número de línea. Vemos acá cada uno de los registros correspondientes a la tabla, con sus datos. En base a esto se armó el LB. Entonces, posteriormente se recorre esta tabla. Pregunta si GT Cacao está vacío. ¿Cómo hace? Pregunta entre corchetes. Si GT Cacao is not initial. Los corchetes, recordemos que hacen referencia a la tabla en sí, porque una tabla puede tener una header line, una línea de cabecera, y en ese caso la escritura es ambigua, porque, digamos, podríamos referirnos a, con gt-ecacao punto, nos podríamos referir tanto sea a la tabla como a la línea de cabecera. Es decir, que si tuviera línea de cabecera, si lo hacemos de esa manera, nos referiríamos a la línea de cabecera, pero como le pusimos los corchetes, nos referimos a la tabla. En este caso, en realidad, no es necesario porque como la tabla no tiene header line, aunque no le pongamos los corchetes, el compilador va a saber que nos referimos a la tabla interna. La header line, recordemos que es como una definición de una variable de estructura que nos permite trabajar sobre el registro actual y que las tablas internas que tienen header line nos permiten, digamos,
usufructuar una prestación que tiene el viejo ABAP, que es, digamos, implícitamente, ante determinadas instrucciones, ir moviendo el registro sobre el cual se posiciona, digamos, en la tabla mediante ciertas instrucciones. Entonces, breve comentario. Acá continuamos, a ver. ¿Entró alguien más? No, por el momento. Bueno, vamos a continuar. Siguiente línea. Me parece. Ahí está. La siguiente línea lo que hacía era completar la tabla interna GT-LFA1 que contiene el maestro de proveedores. Lo mismo. En este caso usaba la sentencia for all entries. La sentencia, digamos, for all entries en el where me permitía para un where usar como elemento comparativo los datos de una tabla ya completada, en este caso la GT Cacao, que tiene 5 registros. Entonces lo que le preguntábamos era si LIFNR era igual a los LIFNR contenidos dentro de GT Cacao. LIFNR es el código de acreedor, código de proveedor. ¿Sí? Bueno, entonces esta tabla, que por este momento está vacía, con esta sentencia se completa. Trajo un solo registro porque observemos que en la tabla eCacao existía un solo código. Por ende, cuando fue al maestro de proveedores, obtuvo un solo registro. Lo vemos, el contenido, pero acá son otros datos. Es el código y el nombre, conforme a cómo se definió en el tipo de datos al cual yo hice referencia cuando creé la tabla interna GT-LFA1. Luego la ordeno. Y acá viene lo que les quiero mostrar. Vamos a hacer un loop sobre GT Cacao y lo vamos a mover cada registro que vaya ciclando a la estructura interna LW-eCacao. Entonces, vemos por el momento si ingresamos, la estructura está vacía y vamos a observar el comportamiento de SITABIX. Ya SITABIX tomó el valor 1 porque está parado sobre el primer registro. En realidad, después de la ejecución, me mantiene este 1 porque me está diciendo, bueno, estamos parados sobre el primer registro. Y ya completó los datos del primer registro sobre la variable estructura que antes estaba vacía. Lo vemos. Esto equivale al primer registro de la tabla. Ahora, ¿qué ocurre con esto? SI TABIX, SI sub RC. Son todas variables de sistema. SI, recordemos que es una estructura interna que está representada en una tabla interna del sistema. Lo podemos ver en la transacción SE11 a través de la tabla, mejor dicho, la estructura SIS. Lo podemos poner acá en tabla. En realidad es una estructura SIS. Vamos a visualizarlo. Si le pusiera arriba en tabla igual me lo trae, entiende la SE11 que se trata de una estructura y me lo va a traer. Pero observemos que tenemos toda una serie de variables, o sea, esto es una estructura y estos son componentes, atributos, elementos de esta estructura, que van a tomar valor de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en el programa. Acá, como algunas, digamos, variables destacadas, podemos comentar, bueno, por supuesto, sub-RC, que nos da, digamos, debe estar más abajo, vamos a buscarla, sub-RC, nos dice el código de retorno, una sentencia BAT, recordemos que si es 0 es, digamos, es
una sentencia que fue exitosa. Y si tenemos TABIX, que nos dice un índice de tabla interna. Otra variable importante es index. Existen digamos, sentencias de ciclado, como ser la sentencia do n times, do tantas veces, que nos permite ir repitiendo una operación en ciclo varias veces, pero no dependiendo de recorrer una tabla. Entonces, en ese caso, lo que se completa es index, no TABIX. Pero cuando lupeamos una tabla, lo que se completa es TABIX. Otras variables importantes, por ejemplo, una que se usa todo el tiempo es datum. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice la fecha actual del servidor de aplicación? O sea que de ahí se obtiene la fecha del día. Otra más es usei, que nos dice la hora. En fin, como verán, hay un montón de variables. Si quieren, hagan una revisión. Y bueno, pero bueno, estamos viendo un poco las fundamentales, que están todas alimentadas acá en la estructura SYS, que en el programa adopta un nombre especial, que es SI. Si yo le doy SI acá en el debugger, puedo ver todos los valores que fue cobrando esta estructura, justamente, con todas las variables del entorno de programación abajo. Pero ahora lo que nos vamos a detener es en la variable CitaBix. Esta variable CitaBix toma el valor, digamos, de en qué registro estamos parados en cada tabla interna a la que accedemos. Las formas de acceso son diversas, puede ser un loop, puede ser un read, con lo cual vamos a ver cómo va cambiando esta variable. Bueno, justo en este ejemplo no lo vamos a ver de inmediato. Hasta aquí CitaBix era 1 y ahora va a ser un read table que también lo va a parar en el primer registro. Vamos a hacer una cosa, vamos a lupear hasta el segundo registro. Yo acá voy a dar un F8, dije un breakpoint con un clic acá, pasa a la siguiente sentencia. Entonces, bueno, esta pequeña explicación, como para ver un poco la variable CitaBix. Ven, acá ya estamos en el valor 3. Bueno, esto es útil porque después cuando nos queremos referir a una tabla, nosotros la podemos modificar o por su número de índice, es decir, el TABIX, o por su valor, digamos, de clave, con key igual a algún valor. Entonces son las dos maneras en que podemos modificar, por ejemplo, o leer un registro específico de una tabla interna. Lo importante de esta variable CitaBix es que va tomando los valores conforme, digamos, se va posicionando y va avanzando en el programa. Continuamos. O sea, no es solo el valor de la última sentencia, sino que, digamos, una vez que realiza la operación, posiciona, digamos, en el valor que le corresponde al índice sobre la tabla en que se encuentra activo. Vamos a continuar viendo. Avanzamos. Acá, por ejemplo, hay un modify. Este modify va a alterar el índice TABIX. Lo que pasa es que pasa a la siguiente sentencia. Entonces,
Bueno, esta pequeña explicación, como para ver un poco la variable cita VIX. Ven, acá ya estamos en el valor 3. Bueno, esto es útil porque después cuando nos queremos referir a una tabla, nosotros la podemos modificar o por su número de índice, es decir, el TABIX, o por su valor, digamos, de clave, con key igual a algún valor. Entonces son las dos maneras en que podemos modificar, por ejemplo, o leer un registro específico de una tabla interna.